Amados hermanos y amigos todos, buenas tardes, sean bienvenidos a nuestro martes de clase. Nos encontramos con el favor de Dios en la lección número 17 y a partir de ahora entramos en la recta final de este módulo que juntos hemos estado estudiando: el nacimiento de la Iglesia, la aparición de las primeras comunidades cristianas. Gracias por estar con nosotros desde esta sede parroquial. Saludo a todos y cada uno de ustedes quienes nos acompañan, queridos maestros, alumnos, amigos todos. Gracias por seguir caminando junto con nosotros. Con el favor de Dios, iniciemos pues el estudio de esta tarde. La lección que hoy nos ocupa, como han podido ustedes ver, está titulada Apacentar el rebaño. Y parece que el contenido de la misma será de gran utilidad no solamente para nosotros, los pastores, los responsables de las comunidades cristianas, sino también para ustedes, queridos fieles, que junto con nosotros caminan. Así pues, con estos sentimientos, iniciemos pues nuestro trabajo de esta tarde. Los invito a comenzar nuestro trabajo haciendo juntos nuestro momento de oración y poniéndonos en las manos del Señor y pidiéndole al Espíritu Divino de Jesús que venga sobre nosotros. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Digamos todos: estamos ante ti, Espíritu Santo, reunidos en tu nombre. Tú que eres nuestro verdadero consejero, ven a nosotros, apóyanos, entra en nuestros corazones. Enséñanos el camino, muéstranos cómo alcanzar la meta. Impide que perdamos el rumbo como personas débiles y pecadoras. No permitas que la ignorancia nos lleve por falsos caminos. Concédenos el don del discernimiento, para que no dejemos que nuestras acciones se guíen por prejuicios y falsas consideraciones. Condúcenos a la unidad en ti, para que no nos desviemos del camino de la verdad y la justicia, sino que nuestro peregrinaje terrenal nos esforcemos por alcanzar la vida eterna. Esto te lo pedimos a ti, que obras en todo tiempo y lugar, en comunión con el Padre y el Hijo, por los siglos de los siglos. Amén. Quedemos pues, hermanos, reunidos y asistidos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Recordemos un poco lo que vimos en la lección pasada, para podernos disponer y al mismo tiempo plantear el objetivo de la presente lección. Allí tienen ustedes su enlace, que es la idea principal que nos recuerda el trabajo anterior. Miren, en el tema anterior, ustedes recordarán, estudiamos los ministerios ordenados y laicales dentro de las primeras comunidades. ¿Se acuerdan? Dones y carismas del Espíritu, que son una expresión de vitalidad del Espíritu Santo, pero al mismo tiempo expresión de la corresponsabilidad de laicos y pastores en la evangelización de la comunidad. Ahora, en la presente lección, vamos a identificar las implicaciones que tiene para un pastor cuidar una comunidad evangelizada y estructurada que afronta desafíos tanto internos como externos. Y para esta lección, pues nos vamos a plantear este doble objetivo. Primero, identificar la situación de las comunidades apostólicas en Éfeso y en Creta, con base en el testimonio de las cartas que San Pablo escribió a sus amigos Timoteo y Tito. Y un segundo objetivo será reconocer las responsabilidades del pastor
pero también la identidad de una comunidad cristiana que está en desarrollo. Y nuestro punto de partida, como siempre, es la palabra divina, que hoy se centra en un texto de la segunda carta de San Pablo, precisamente a Timoteo, obispo joven de aquella comunidad de Éfeso. En este breve fragmento de la carta que encontramos en el capítulo 4, versos del 2 y al 4, San Pablo le dice al joven obispo, pastor de aquella comunidad: predica la palabra, insiste a tiempo y a destiempo, corrige, reprende y exhorta, hazlo con mucha paciencia y conforme a la enseñanza, porque vendrá el tiempo en que los hombres no soportarán la sana doctrina, sino que llevados de sus propios deseos, se rodearán de una multitud de maestros que les dirán palabras halagadoras, apartarán los oídos de la verdad y los desviarán hacia las fábulas. Con esta cita bíblica, vamos pues a desarrollar la lección presente en 10 breves números. Comenzamos diciendo, queridos amigos, que después de haber estudiado el libro de los Hechos de los Apóstoles y en las últimas lecciones haber visto muy de cerca el trabajo misionero y apostólico de San Pablo en las comunidades recientes, ahora vamos a centrar nuestra atención en esta lección en las llamadas cartas pastorales que el mismo apóstol escribió. Nos referimos pues a las 2 cartas que San Pablo dirigió al obispo Timoteo y la carta que San Pablo dirigió también a Tito, obispo en Creta. Ya en otro tiempo tendremos oportunidad para estudiar, si Dios así lo permite, muy de cerca, ¿por qué se le llaman cartas pastorales? ¿Cuándo fueron escritas? ¿Cuál es su estructura? ¿Cuál es su finalidad? ¿Cuál es su mensaje? Por lo pronto, y para esta nuestra lección, decir pues que estas cartas llamadas pastorales ofrecen la enseñanza del mismo apóstol San Pablo a estos discípulos suyos, que ahora son responsables, pastores y dirigentes de estas comunidades cristianas recién nacidas y que poco a poco se están consolidando. Hemos visto ustedes y yo cómo las comunidades cristianas, después de haber recibido el primer querigma, el primer anuncio, y después de haberse estado consolidando poco a poco, pues entonces también van a empezar a formar ciertas estructuras. Estarán los pastores y los laicos poco a poco definiendo sus funciones y sus tareas, pero al ser grupos humanos, también van a aparecer los primeros problemas, conflictos, desafíos, situaciones a las que hay que contrarrestar. En este espíritu, el apóstol San Pablo pues escribe a estos discípulos suyos para animarlos, no solamente a ellos, sino también a las comunidades que les han sido encomendadas. Así como en el libro de los Hechos de los Apóstoles, vimos muy de cerca el ministerio apostólico y misionero del apóstol San Pablo, como lo acabamos de mencionar, verán ustedes que en las cartas llamadas pastorales de las que estamos hablando, ahora se va a dejar vislumbrar el perfil o el carisma de San Pablo como un pastor. Recuerden ustedes que un pastor es aquel que cuida del rebaño, que vigila al rebaño, que lo apacienta, que lo conduce, que lo protege, que lo pone a salvo. Y Pablo
al escribir a sus queridos hermanos y colaboradores Timoteo y Tito, hace verdaderamente un ministerio de pastor. Recuerden ustedes que a través de esta catequesis específica que Pablo transmite a sus queridos obispos, les da instrucciones pastorales muy concretas, de tal manera que tanto Timoteo y Tito, insisto, que son personas muy jóvenes, si ustedes leen las cartas de San Pablo, van a poder inclusive descubrir del obispo Timoteo rasgos muy curiosos que nos llaman la atención. Aparte de que es un muchacho muy joven, también es un muchacho que tiene una salud precaria, que tiene un carácter más bien un poco débil, titubeante. Y ante estas deficiencias o ante estas limitaciones, Pablo va a escribirle a Timoteo una y otra vez para fortalecerlo, para acompañarlo, para reconducirlo y por supuesto para animarlo en la grande misión que tiene como pastor. No así tanto con Tito, pero también Tito en Creta tendrá que recibir instrucciones muy precisas de cómo se pastorea. Específicamente encontramos nosotros en las cartas pastorales como 3 rasgos característicos de las que el apóstol San Pablo va a dirigirse a los obispos y a sus comunidades. Instrucciones muy precisas. Primero, el apóstol San Pablo hablará a sus amigos recordándoles, ¿verdad?, cómo debe de estar organizada la comunidad y cuál será el quehacer de ellos como obispos responsables. Segunda característica o segunda instrucción, Pablo siempre animará a las comunidades, tanto pastores como fieles, a que permanezcan fieles al Señor Jesús. Y una tercera instrucción presente en las cartas será cómo luchar contra los enemigos de la fe. Si ustedes ahí en casita pudieran leer las 2 cartas a Timoteo y la carta a Tito, se van a dar cuenta que estas 3 instrucciones están muy claramente definidas en esas cartas, de tal manera que cualquiera que las lea se da cuenta pues de lo que hay que hacer, tanto como pastores y como comunidad. Aquí en este punto tercero vamos a decir una palabra acerca de Tito, el pastor responsable en Creta. La situación en Creta es muy singular. La iglesia naciente en Creta parece que no tiene todavía una autoridad local. Es así que el apóstol San Pablo se dirige a Tito, considerado por la tradición como el primer obispo de esa iglesia, y le da esta instrucción concreta. Te he dejado en Creta para que termines de organizarlo todo y establezcas presbíteros en cada ciudad, siguiendo las instrucciones que te di. Con estas palabras, el apóstol San Pablo le está recomendando al obispo, pues, qué es lo que debe hacer y cómo lo debe hacer. Así se guardará en la custodia de la fe y de la sana doctrina. La iglesia naciente en Creta, con las recomendaciones de Pablo, caminará bajo la guía del apóstol. Estarán al pendiente de no desintegrarse, y así los presbíteros ordenados por el obispo y iniciados en la sana doctrina y en la tradición, pronto caerán en la cuenta de que al mismo tiempo que tienen derechos, también tendrán obligaciones sobre la comunidad. Y pronto los presbíteros cretenses se convertirán en maestros de la comunidad,
cuidando siempre de su comportamiento según el ministerio que han recibido. El caso de Timoteo, como ya acabamos de advertirlo, es diferente, pero al mismo tiempo semejante a la de su compañero Tito. A Timoteo, el apóstol San Pablo le recuerda que él es el dirigente de la comunidad. Es un maestro cualificado y que como maestro tal y obispo debe enseñar la sana doctrina fundada en la palabra divina, adherido a ella, de tal manera que el obispo Timoteo, aunque sea joven, aunque sea inexperto, aunque tenga muchas limitaciones, en esto sí no debe dubitar. Unido a la palabra del Señor, siempre a la palabra de Jesús, por el testimonio que Cristo dejó. Y por supuesto que Timoteo, al ser compañero cercano de Pablo en sus últimos viajes y travesías, Timoteo también tiene un grande ejemplo que seguir en la persona de Pablo. De Pablo ha aprendido, Pablo ha sido su testimonio. Entonces, el apóstol San Pablo le recuerda dos cosas al joven obispo Timoteo: adherido a la palabra de Cristo y a la verdad que has recibido, pero también fortalecido con el ejemplo que yo me he esforzado por darte. Allí, en el capítulo 3 de la segunda carta a Timoteo, vean lo que dice Pablo. Tú, en cambio, has seguido atentamente mi enseñanza, mi conducta, mis planes, mi fe, mi paciencia, mi amor, mi constancia, hasta mis persecuciones y mis pruebas. Por eso te pido que permanezcas fiel a lo que aprendiste y voluntariamente aceptaste. Decíamos hace un momento, ¿verdad?, que las cartas pastorales de San Pablo tienen una exhortación muy constante, tanto para los pastores como para las comunidades, que tengan mucho cuidado con los falsos maestros, con la idolatría, con los enemigos de la fe. En este punto número 5 encontramos cómo San Pablo insiste en la fidelidad que habrán de tener los ministros al anuncio de la palabra. Las comunidades, si se mantienen fieles y firmes a la palabra, podrán madurar y crecer a pesar de los desafíos, a pesar de los contratiempos. Las iglesias en Éfeso y en Creta van a tener esta experiencia de los falsos maestros que se van a introducir en la comunidad creyente y hasta van a tener el poder de hacer tambalear a muchos en la fe. El pastor de una comunidad de ayer como de hoy siempre tendrá que estar muy atento a esta realidad. La comunidad debe permanecer en la fe y se debe predicarle siempre la verdad en Jesús, pero hay que estar muy atento a los falsos maestros que se infiltran y empiezan a derrumbar la fe de muchos creyentes. Así podemos verlo en nuestros días. Hoy, si quisiéramos preguntarnos, ¿existen falsos maestros en nuestra comunidad, en nuestra sociedad, en nuestras parroquias, en nuestros sectores, en nuestros grupos? Simplemente basta ver la gran cantidad de pseudo religiones, ofertas religiosas, propuestas de fe, sectas, movimientos anticatólicos, etcétera, que atacan a la fe, que se infiltran inclusive dentro de la fe y que hacen tambalear a tantos cristianos. ¿Cuál será la tarea de nosotros los pastores, pero al mismo tiempo la tarea de nuestros hermanos fieles como ustedes,
para ayudar a que estos falsos pastores no se infiltren dentro de nosotros. Veamos cómo este texto de la primera carta a Timoteo es profundamente iluminador, pero fuerte para nuestro tiempo. Dice San Pablo al joven obispo Timoteo: el Espíritu dice expresamente que en los últimos tiempos algunos renegarán de la fe y harán caso a espíritus seductores y doctrinas diabólicas. Esta será la obra de los impostores hipócritas, cuya conciencia está viciada. Prohibirán el matrimonio y el uso de alimentos que Dios ha creado para que los fieles que han conocido la verdad disfruten de ellos y le den gracias. Es decir, visiones equivocadas, situaciones falsas, ofertas desmedidas, confusión en la fe. Y creo, queridos amigos, que ustedes y yo, tanto en una situación como en otra, en más de alguna ocasión, hemos podido constatar esto. ¿Cómo se mantienen hoy las comunidades cristianas prevenidas ante los falsos maestros? Pero también el apóstol San Pablo insiste en nuestra fidelidad a los principios doctrinales, a la fe. Por eso el apóstol San Pablo, al hablar en sus cartas pastorales, no solamente menciona los peligros que hay afuera y que pueden atacar al rebaño, sino también las situaciones que se viven desde dentro. Conflictos, roces, choques, desacuerdos y, ¿por qué no?, hasta pleitos y divisiones. Pues bien, el apóstol San Pablo exhorta a sus obispos y a través de ellos a nosotros a que también tengamos muy cuidada la comunidad para que cuando estas situaciones aparezcan, pronto pongamos atención y hagamos algo al respecto. Por esta razón, el apóstol nos invita a que las comunidades creyentes estén constantemente evangelizadas, de modo que reconquisten el amor por la iglesia, aprendiendo a ser fieles a Cristo en lo próspero y en lo adverso. Ahora, mientras comparto esta lección con ustedes, por supuesto que tengo en mi cabeza y en mi corazón, pues una situación muy cercana a nosotros, ¿verdad? Que es triste para nosotros, que es doloroso para nosotros ver cómo en ciertas comunidades donde proliferan los carismas, donde hay un espíritu prometedor, donde hay tantas cosas buenas de donde sacar provecho, donde hay tantas almas buenas, donde el Espíritu Santo podría actuar, no faltan, queridos amigos, este tipo de conflictos, de problemas, de situaciones que inclusive dañan la integridad y la unidad en la comunidad de los creyentes. Un gran reto para nosotros pastores, ver cómo podemos sanear, cómo podemos ayudar para que la comunidad se mantenga firme en la fe, pero cómo también poner remedio a esas situaciones provocadas por algunos. Para mantener firme en la fe a la comunidad, el apóstol San Pablo les recuerda a sus obispos estas tres grandes lecciones. Primero, que no se nos olvide que Dios es el único Señor, el verdadero Señor, solamente Él, y que la salvación nos ha venido solo en el nombre de Jesucristo, su único Hijo, nuestro Señor. Una llamada de atención para no desviarnos de la fe en el único Dios en el que creemos. Segunda cosa, que la salvación que nos ha venido de parte de Dios en Cristo es una salvación gratuita, que nadie ha hecho nada para conseguirla, sino ha sido un regalo del Señor. Y tercero, que la iglesia, la comunidad de Cristo,
Es el nuevo pueblo de Dios donde se conserva y se enseña la verdadera fe. Esto es, dice San Pablo a su obispo Tito, esto es lo que tienes que enseñar, predicar y defender con toda autoridad. Esto, queridos amigos, nuestra fe en el único Dios y en Jesucristo, recordar que la salvación nos ha sido regalada y que la Iglesia es el auténtico y verdadero pueblo de Dios, es algo que tendríamos que predicar siempre y que tendríamos que cuidar unos con otros. Por supuesto, ¿verdad?, que se trata de predicar la verdad, se trata de predicar el Evangelio, se trata de predicar todo esto que hemos recibido de parte de los apóstoles. Pero también San Pablo nos recuerda que van a ser necesarias virtudes humanas y virtudes espirituales para poder construir la comunidad. Es necesario que la comunidad sea virtuosa y practique tales virtudes. Por esta razón, el apóstol San Pablo nos enseña a través de su obispo Tito lo siguiente: las virtudes más importantes de una comunidad son estas: la fe, la esperanza y la caridad. Pero también será necesaria la práctica de las virtudes humanas, entre otras, la apertura, el amor fraterno, la sobriedad, la solidaridad, la amabilidad, la corrección fraterna a los adversarios, la moderación, la rectitud y la religiosidad, la obediencia, subrayado, la obediencia y la voluntad de hacer el bien. Si nosotros, las comunidades cristianas, las de ayer como las de hoy, pudiéramos poner en práctica las virtudes, queridos amigos, lo dice el apóstol, podremos contrarrestar los vicios de la naturaleza humana, tanto nuestros vicios propios como los vicios que nos llegaran de fuera. Así se lo recuerda San Pablo a su obispo Timoteo. De todo lo que llevamos dicho entonces, queridos amigos, nos queda una enseñanza clara. A quienes son los nuevos obispos de las comunidades nacientes tienen una grave responsabilidad. Como pastores, ellos tienen que cuidar del rebaño, deben mantenerse fieles, deben ser muy coherentes con aquello que han recibido, deben ser auténticos pastores, maestros, guías, pero también deben propiciar que sus comunidades avancen, progresen, y la misma comunidad poco a poco se hará responsable unos de otros para que la comunidad se santifique, se cristianice y progrese en la maduración de la fe y de sus virtudes. Así, con esto podemos ver cómo las comunidades cristianas poco a poco se están definiendo ya en una estructura muy concreta. Las comunidades cristianas diseminadas por el mundo entonces conocido, parece que tienen entonces una estructura ya muy concreta. En cada comunidad hay un pastor responsable, un sucesor de los apóstoles, que ahora, rodeados de sus presbíteros y de sus diáconos, todos ellos forman entonces los maestros, los guías, los testigos de la fe. Pero por otro lado, junto con una comunidad activa, no solamente receptiva, en donde, como hemos dicho, se conjugan los carismas, los ministerios, los servicios, y entonces poco a poco se va creando una familia cristiana, una comunidad viva, y así lo dice San Pablo o lo da a entender. La Iglesia de Cristo es una gran familia,
en donde todos ejercemos algún ministerio, algún servicio, pero todo lo hacemos por el bien común. Algo importantísimo en las comunidades cristianas: se debe salvaguardar el depósito de la fe. La necesidad de proteger a la comunidad, lo decimos ahora en el número 9, y de evitar su desintegración, procurar apacentarla siempre con la verdad del Evangelio, hizo surgir la primera estructuración en la Iglesia. Dice el apóstol San Pablo a su obispo Timoteo: conserva con la fuerza del Espíritu Santo que habita en nosotros esta hermosa doctrina que se te ha encomendado. La verdad de la fe en Jesucristo, la verdad de la doctrina y la claridad en la sana costumbre es lo que llamamos nosotros, queridos amigos, el depósito de la fe. Este depósito de la fe que Jesús mismo lo entregó a sus apóstoles, y luego los apóstoles lo transmitieron a sus sucesores y a todas las comunidades hasta nuestros días. Una verdad de doctrina, una verdad de fe y una verdad de costumbres. De esta manera podemos decir, ¿verdad?, que la Iglesia posee ese depósito de la fe para conservar, practicar y profesar la fe recibida. Y así como un día el Señor Jesús le confió a San Pedro el ministerio de apacentar las ovejas, este mismo ministerio lo seguirá ejerciendo la Iglesia hasta el final de los tiempos, a través de nosotros los pastores, pero por supuesto con la ayuda invaluable de ustedes, la comunidad cristiana, que se edifica unos a otros, que se cuida unos a otros y que junto con nosotros caminamos hacia la morada del Padre. Finalmente cerramos esta lección con el número 10 diciendo lo siguiente: que así como apuntábamos que la práctica de las virtudes humanas recomendadas por el apóstol es un medio eficaz no solamente para la paz y para el buen funcionamiento de la comunidad, sino sobre todo para su santificación y su progreso, también es cierto que en cada época y en cada tiempo es necesario practicar otras virtudes según las circunstancias que nos ha tocado vivir. Hoy, por ejemplo, se habla mucho de solidaridad, de tolerancia, de respeto a la libertad. Pero por sobre todas las virtudes, tanto de ayer como hoy, no se nos debe olvidar que la gran virtud de todas es el amor, es la caridad. Y así como San Pablo escribía en otra de las cartas, pero a los Corintios insistía que el amor lo es todo, el amor lo puede todo. Hoy tendríamos que hacernos una pregunta importante, mis hermanos. ¿Piensan ustedes que en estos tiempos nuestras comunidades, nuestras parroquias, esta parroquia que ustedes y yo formamos, con sus sectores, con sus comunidades y servicios y ministerios, piensan ustedes que somos una parroquia virtuosa? ¿Qué virtudes practicamos para el buen funcionamiento de la Iglesia del Señor? ¿Será esto de la práctica de las virtudes una mera utopía? ¿Es algo real o es algo ideal? Pues una llamada de atención en sentido positivo a cada una de las comunidades y sectores de nuestra parroquia. ¿Quién necesitará más? ¿Quién necesitará menos? Pero creo que este es un mensaje para todos. Tendríamos que ser mucho más virtuosos, tanto en el aspecto teologal como en el aspecto humano.
sigamos las recomendaciones del apóstol San Pablo. Como actividad final, yo propongo para ustedes estas 3 preguntas, que como en cada una de estas 16 lecciones que ya hemos recorrido, mucho me gustaría conocer su respuesta y su trabajo como una evidencia de los que han estado caminando con nosotros. Hoy, como esta actividad final, les propongo que respondan lo siguiente. Primero, ¿qué cualidades y virtudes de las mencionadas en este tema son especialmente necesarias hoy para dar seguimiento a nuestros grupos y comunidades? Segunda cosa, personalmente, ¿qué cualidades has desarrollado como acompañante, como ministro del apostolado? Y finalmente, ¿con qué estilo acompañaré a los grupos o a los hermanos de mi parroquia de aquí en adelante? Recordemos las figuras de Timoteo y Tito, pero también las figuras de esas comunidades fervorosas que supieron afrontar situaciones, problemas, desafíos y llegaron a consolidarse en verdaderas comunidades cristianas. Con el favor de Dios los espero la próxima semana para seguir adelantando este curso y prácticamente ir dándole cierre. Desde esta sede parroquial los vuelvo a saludar, a todos ustedes los bendigo y los espero ver muy pronto. Gracias.